Este fanfic no es mío, es de Sirius, no es Fortuna. En la descripción les dejo el link de esta historia para que la puedan leer. La próxima reina es la bruja de la glaciación. Sirius no es Fortuna, capítulo 12. Analgésico, parte 2. Notas. Ver el final del capítulo para las notas. Texto del capítulo. El pánico le atenazaba la garganta a Emilia, convirtiendo cada respiración en un jadeo entrecortado. La mansión a su alrededor se desdibujaba. Las opulentas alfombras, las parpadeantes lámparas de maná, incluso los fríos muros de piedra, no significaban nada. Solo un pensamiento la atravesó: encontrar a Subaru. Lia. Espera, la voz frenética de Puck resonó tras ella, pero no pudo detenerse. No lo haría. Irrumpió en la habitación de Subaru, abriendo la puerta de golpe, pero, vacía, él se había ido. Las sábanas estaban revueltas, como si hubiera salido corriendo de un salto. El aire era denso y rancio, con solo un leve susurro de su aroma aferrándose a él como un fantasma. El corazón le latía con fuerza en los oídos mientras volvía al pasillo, con los pies llevándola sin rumbo. ¿Dónde? ¿Dónde? Ella ya no pensaba, solo reaccionaba. Corría de puerta en puerta, echaba un vistazo dentro de las habitaciones y se ponía más frenética cada segundo. ¿Dónde? 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 ¿Dónde estás? Si Subaru no estaba en su habitación, si no estaba donde debía estar, entonces ¿dónde? ¿A dónde se había ido? ¿Ya le había pasado algo? Una fuerte sacudida la detuvo. Se estrelló contra una pared sólida, no literalmente, pues dos figuras estaban frente a ella: Rem y Ram. Sus ojos se dirigieron primero a la criada de cabello azul, con el pecho apretado como un torno. Rem, quien había intentado matar a Subaru. La fría garra de la traición se apretó contra el pecho de Emilia. Miró a Rem con furia, y un destello de puro desprecio cruzó su rostro antes de que pudiera contenerlo. Ni siquiera lo dudó. El pensamiento, aterrador e inquietante, la abrazó. Ren, Puck también. Decidieron que Subaru era una amenaza e intentaron matarlo sin pensarlo dos veces. Su agarre se apretó a sus costados. Pero entonces Ren se acercó, y su habitual actitud reservada dio paso a una extraña vulnerabilidad. Emilia-sama, susurró, con una voz inusualmente suave y llena de preocupación que tomó a Emilia por sorpresa. Rem se inclinó, frunciendo el ceño en silenciosa angustia. Sus dedos se cernieron cerca del brazo de Emilia, vacilantes, pero buscando contacto. Su mirada, usualmente cautelosa y distante, ahora era gentil, inquisitiva, como si intentara descifrar la agitación interior de Emilia. Tanta ternura. Tanto cuidado. Era inquietante, un marcado contraste con la fría eficiencia que Rem solía mostrar. Emilia parpadeó sorprendida, sintiéndose completamente desarmada por la inesperada demostración. A su lado, Ram reflejó su desconcierto. Su estoicismo habitual dio paso a un destello de confusión. ¿Se encuentra mal, Emilia-sama? Preguntó Rem en voz baja, apenas un susurro. Por favor, cálmese. No dude en hablar conmigo. Emilia la miró fijamente, incapaz de hablar, atrapada entre la traición que sentía y la desconcertante preocupación que irradiaba Rem. El olor de la bruja se ha vuelto más intenso en Emilia-sama, lo sabía. Es evidente que está influenciada por este hombre. La idea cruzó por la mente de Rem, cargada de sospecha y hostilidad hacia el chico de cabello negro que había desaparecido sin dejar rastro. Debo encontrarlo cuanto antes. Esos eran los pensamientos genuinos de la criada de cabello azul. Empapado de compasión hacia el semielfo que olía a bruja. Lleno de sospecha y hostilidad hacia el chico de cabello negro, que también olía a bruja. Aún sintiendo la asfixiante presencia de la bruja alrededor de Emilia, una familiaridad escalofriante le azotó el corazón. Se vio reflejada en el miedo de la semielfa, en la forma en que sus ojos se movían a su alrededor como si buscara una vía de escape. Paradójicamente, Rem sintió un extraño parentesco con Emilia, reconociendo en ella una víctima más de las maquinaciones de los cultistas de las brujas. Emilia se tensó. La calidez en la voz de Rem, la preocupación tácita en su expresión, no pertenecían a alguien que casi había matado a Subaru. Sin embargo, eran reales. Esa contradicción la carcomía, desgarrando la fibra de su ira e incredulidad.
Ella quería odiar a Rem. Debería odiar a Rem. Quería gritarle, arremeter contra ella por la traición, pero esa ternura inesperada la dejó desarmada. Antes de que Emilia pudiera formular una respuesta, la voz de Ram cortó el tenso silencio. «Te estás comportando igual que Baruso esta mañana», reflexionó, ladeando la cabeza. Cuando fui a despertarlo, se sobresaltó y salió corriendo presa del pánico. Ni siquiera me reconoció. ¿Puedo preguntar qué pasó entre ustedes anoche? A Emilia se le cortó la respiración. ¿Se escapó Subaru? Lo estábamos buscando, confirmó Ren con la voz cargada de preocupación. Desapareció poco después de despertar. El pánico volvió a apoderarse de la garganta de Emilia. No. Otra vez no. ¿Dónde? La expresión de Ren se ensombreció, su mente trabajaba a toda velocidad. Algo le pasaba a Subaru. Y a juzgar por la agitación de Emilia, no era la única que lo había notado. Sus sospechas se agudizaron hasta convertirse en acero. Subaru ya sospechaba demasiado. No podía perderlo de vista por más tiempo. Ram, en sintonía con las fluctuaciones emocionales de su hermana a través de su vínculo gemelo, sintió una oleada de inquietud recorrer la mente de Rem. Agitación, determinación y una corriente subyacente de miedo. Ren, dijo lentamente, ¿sabes algo? Ren permaneció en silencio, con su mirada fija en Emilia, buscando respuestas en la expresión de pánico de la semielfa. Antes de que Ram pudiera presionar más, una voz familiar cortó el tenso silencio. Tranquila, Ren, Lia. Los tres se giraron hacia Puck, que flotaba hacia ellos con aire de paciencia mesurada. Su habitual aptitud juguetona había desaparecido, reemplazada por una calma que parecía casi calculada. Miró a Ren directamente, en voz baja y tranquilizadora. Te estás alterando por nada. Subaru está bien. Probablemente ya esté molestando a Betty con preguntas otra vez. No me sorprendería que estuviera encerrado en su biblioteca. Los labios de Ren se apretaron en una fina línea. El tono de Puck era ligero, pero su intención era más calculada. Quería que dejara de mostrarle su furiosa hostilidad a Subaru. Para que siguiera siendo útil. Ella no confiaba, no estaba del todo convencida, pero no discutió. Mientras Ren se tambaleaba hacia atrás, vio un destello de algo inquietante en los ojos del semielfo. Una conciencia inquietante, un vistazo a una realidad más allá de su comprensión. Emilia se enderezó, aún sin aliento. Se giró hacia Puck y le dijo telepáticamente, hemos entrado en un bucle. Te lo explicaré luego. Pero primero, necesito encontrar a Subaru. Las orejas de Puck se crisparon ante sus palabras. Enrollado, respondió. La agitación de Emilia era palpable, pero debajo del miedo, Puck sintió una determinación férrea. Su único objetivo ahora era encontrar a Subaru. Puck suspiró y asintió discretamente, ocultando su inquietud. Está bien, Lia. Te espero. Emilia apenas lo reconoció. Su mirada ya se dirigía al pasillo, moviendo los pies, preparándose para avanzar hacia su objetivo, preferiblemente antes que Rem. Su mente era un láser centrado en un solo objetivo: encontrar a Subaru. Oscuridad. Frío, sofocante, incorrecto, una fracción de segundo de inexistencia antes de que sus pulmones tomaran una bocanada de aire. Y despertó. El techo de la mansión lo recibió de nuevo, con un peso familiar presionándole el pecho. Tardó 3 segundos en comprender lo que había sucedido. Murió. Otra vez. Sus extremidades se movieron antes de que su mente pudiera captarlo, el instinto superó a la razón mientras se quitaba la manta y se tambaleaba hacia la puerta. Apenas registró la voz sobresaltada de Ram, cuya mano se extendió para estabilizarlo mientras le preguntaba por qué actuaba como un lunático a primera hora de la mañana. Él no pudo responder. No lo haría. Necesitaba estar solo. Escapar antes de que alguien, lo destrozara aún más. Así que huyó. Por los pasillos, serpenteando en las esquinas, las piernas lo llevaban con pura memoria muscular hacia el único lugar en esta mansión olvidada donde nadie podía seguirlo. La biblioteca de Beatriz. Se abalanzó dentro de una puerta al azar, la cerró de golpe y se deslizó contra ella, respirando entrecortadamente. Y por algún milagro, o quizás solo por su increíble suerte, allí estaba, había llegado a la biblioteca prohibida.
El silencio lo golpeó como una ola rompiente. Su cuerpo se sacudió violentamente, la adrenalina aún corría por sus venas y el recuerdo de la muerte arañaba los bordes de su mente. Luchó por mantener el control, clavándose los dedos en las rodillas, esforzándose por no romperse. No aquí. No ahora. Se le escapó una risa temblorosa, entrecortada y sin humor. Maldita sea, maldita sea, maldita sea, maldita sea, ni siquiera sabía quién maldecía. A Puck. A Rem. A sí mismo. ¿Qué se suponía que debía ser? Qué ruidoso, supongo. Una voz familiar, completamente indiferente, irrumpió en la tormenta que se arremolinaba en su cabeza. Subaru parpadeó, y su temblor se alivió ligeramente ante la absoluta normalidad del asunto. Beatrice, de pie sobre una escalera junto a una enorme estantería, lo observaba con aire de desaprobación distante. Sus rizos, como taladros, se movían al inclinar la cabeza, con los bracitos cruzados y los labios apretados en una fina línea, claramente desenfadada. De todos los lugares de la mansión, supongo que elegiste la biblioteca de Betty con tu patética exhibición, resopló. Qué problemático. Si tienes que sufrir una crisis, al menos hazlo en un lugar menos sagrado. Subaru soltó una risa entrecortada e histérica. ¡Guau! ¡Qué manera de patear a un hombre caído! HMPH. Beatrice bajó la escalera, cada paso medido y deliberado. De hecho, es tu culpa por desplomarte en el dominio de Betty. Deberías agradecer que Betty no te haya echado ya. La respiración de Subaru seguía siendo irregular, pero el peso en su pecho era más ligero. Solo un poco. Había algo en la exasperada indiferencia de Beatrice que me tranquilizaba. Subaru soltó una risita débil. Vaya, iba a decir algo sarcástico, pero ¿en serio? Eso sí que ayudó. Mientras se sentaba en su taburete y abría su libro, preguntó. ¿Qué ayudó, supongo? Tú siendo tú, confesó Subaru. Beatrice ladeó la cabeza, desconfiada. Supongo que te comportas de forma extraña. ¿Extraño? Yo. Jamás. Solo estoy disfrutando de tu normalidad. Subaru forzó una sonrisa, secándose los ojos. ¿Dónde más podría venir a tener un colapso mental y que me hacen al mismo tiempo? Es refrescante. Beatrice frunció el ceño. Supongo que eso suena a insulto. No, no. Es un cumplido. Lo digo en serio. Subaru suspiró, apoyando la cabeza contra la puerta. Si hubieras empezado a actuar con tanta amabilidad, probablemente me habría vuelto loco. Beatrice chasqueó la lengua, pero no discutió. Un largo silencio se extendió entre ellos, solo llenado por el susurro de Beatrice al pasar las páginas y la respiración entrecortada de Subaru. Finalmente, su voz rompió el silencio, un tono más suave que antes. Ya terminaste de temblar, supongo. Inhaló lentamente. El temblor en sus manos casi había cesado. Ya no sentía que su pecho estuviera a punto de hundirse. Sí, murmuró. Creo que sí. Muy bien, vete, ordenó, haciendo un gesto de desdén con una manita. Si no te estás muriendo, Betty no tiene motivos para dejarte quedar. Subaru exhaló por la nariz, con una sonrisa torcida dibujando su rostro a pesar de todo. Beako, ¿de verdad me estás echando? Creí que estábamos creando un vínculo. Beatrice se burló. ¿Unión? Ridículo. Lo único con lo que estás uniendo es con la paciencia de Betty, y supongo que se está agotando. ¿Y qué es un beaco, supongo? Se rió. Se rió de verdad. Y no parecía forzado. Hola, beaco, murmuró. Beatrice lo miró por encima del libro y arqueó una ceja. ¿Así que esa palabra en realidad se refería a Betty? Subaru. Maldición esa. Beatrice inclinó la cabeza, visiblemente desconcertada por ese repentino cambio en su comportamiento. Por favor, háblame de las maldiciones, preguntó mirándola con seriedad. La mirada de Beatrice se agudizó. Cerró el libro de golpe y lo dejó en su regazo. ¿Por qué preguntas por algo tan problemático, supongo? Subaru dudó. Porque sigo muriendo por uno. Pero obviamente, no podía decir eso. Digamos que me he estado preguntando cómo funcionan, dijo. Hipotéticamente hablando, ¿cómo se maldeciría a alguien? Y, más importante aún, ¿cómo se detendría? Por favor, eso es muy importante.
Beatrice entrecerró los ojos. Tras una pausa, suspiró dramáticamente. Muy bien, supongo que Betty te educará. Una puerta de madera se abrió. Vacía. Otra. Vacía otra vez. Emilia se mordió el labio y se adentró en el pasillo tenuemente iluminado. Le temblaban ligeramente los dedos al alcanzar el siguiente pomo. Tienen que estar en algún sitio, flotando junto a ella, y en lugar de llamar a Beatrice telepáticamente, Puck observaba atentamente. Su cola se movía con fuerza mientras absorbía sus movimientos, su urgencia. Ella exhaló bruscamente, estabilizándose, y preguntó: Puck, por favor. Háblame de las maldiciones. Las orejas de Puck se crisparon. Así que de eso se trata. Su mirada se oscureció, aunque su expresión permaneció indescifrable. Si ella preguntaba eso ahora, era porque lo relacionaba con su bucle. Por un momento, dudó. Si le doy mentiras convenientes, podría controlar la dirección de sus pensamientos. Podría alejarla de las preguntas que no quiero que haga. Pero, si Beatrice de alguna manera me contradice a través de Subaru, esto podría ser malo. Volvió a sacudir la cola y frunció el ceño. TCH. Bien. Tendría que decir la verdad. Lo más importante que hay que saber, dijo Puck finalmente, es que las maldiciones se transmiten a través del contacto físico. Subaru parpadeó. Espera. ¿Contacto físico? ¿Así se propagan las maldiciones? Beatrice asintió con naturalidad. De hecho, es la regla absoluta con los hechizos de maldición. Una maldición es como una marca, una huella que se deja en la víctima al tocarla. Un terror gélido se apoderó del corazón de Subaru. ¿Eso significa que alguien me tocó y me lo puso directamente encima a propósito? Su estómago se retorció formando un doloroso nudo. Los aldeanos. Contactos accidentales con transeúntes. Tomarse de la mano con comerciantes al azar, los niños. Las manos cálidas e inocentes que tiraban de su abrigo, arrastrándolo, sonriendo y riendo, uno de ellos me maldijo. Emilia frunció el ceño, sumida en sus pensamientos. Entonces, si una maldición se lanza al tocar, ¿se puede detener? Puck asintió levemente. Si aún no se ha activado, entonces sí. Una oleada de alivio invadió a Emilia. Eso significa que aún podemos salvar a Subaru. Pero la cola de Puck volvió a menearse y su expresión se ensombreció. Lia, escucha, dijo, bajando un poco el tono, ahora más serio. Una vez que una maldición se activa, se acaba. No hay vuelta atrás. Por eso nunca debes subestimarlas. El cuerpo de Emilia se tensó. Sintió que la esperanza la abandonaba, reemplazada por el miedo. Tragó saliva con dificultad. Su voz era apenas un susurro. ¿No hay forma de romperlo? Puck dudó un momento y luego negó con la cabeza. No. A Emilia se le cortó la respiración, pero se tranquilizó. Su mirada se endureció con determinación. Entonces solo tenemos que actuar rápido. Un momento, dijo Subaru, levantando una mano. ¿Se pueden propagar las maldiciones? ¿Cómo, ya sabes, infectar a la gente? Beatrice ladeó la cabeza, considerando su pregunta. De hecho, depende del tipo de maldición. Algunas son contagiosas, ya sea por contacto físico o proximidad. Ella lo miró significativamente. Tomemos, por ejemplo, el caso del emperador de la zarza, Eugard Boyachia, dijo con indiferencia. Un hombre cuya mera existencia infligía dolor a quienes lo rodeaban. Su maldición se extendía a cualquiera a su alrededor, obligándolos a experimentar agonía con solo estar cerca de él. Un escalofrío recorrió la espalda de Subaru. Una maldición, que afecta a todos los que están cerca. Tragó saliva. ¿Podría algo así, usarse en toda una aldea? Beatrice asintió. Si fuera lo suficientemente potente, supongo. Un silencio denso se instaló entre ellos. Subaru apretó los puños. Maldita sea. Una maldición puede tener un área de efecto, admitió Puck con voz mesurada. A veces por contacto, a veces por mera proximidad. Emilia frunció el ceño, intentando comprender las implicaciones. Entonces, ¿podría una maldición afectar a toda una aldea? Puck la miró, observando su reacción antes de asentir lentamente. Sí. La respiración de Emilia se aceleró.
Eso significaba que quienquiera que hubiera maldecido a Subaru tenía acceso a toda la aldea. Apretó el pomo de la puerta con más fuerza. Una sensación de pavor sofocante le oprimió el pecho. Se giró hacia Puck, con la determinación ardiendo en sus ojos violetas. Entonces tenemos que encontrar quién lo maldijo. Antes de que sea demasiado tarde. Puck la observó atentamente, con expresión ilegible. Por ahora, le seguiría la corriente. Tenía que mantener a Emilia en el buen camino, por el bien de la investigación, y quizás también por su propio bien. Pero sus pensamientos estaban en otra parte. En Beatrice, en Subaru, en lo que podrían estar discutiendo en ese momento. Y si este fue el comienzo de que Emilia descubriera mucho más de lo que le gustaba. Subaru se irguió al sentarse mientras Beatrice terminaba su explicación. Cómo funcionaban las maldiciones, cómo se aplicaban, cómo se podían eliminar. Asimiló la información como un hombre que se aferra a la última cuerda salvavidas que lo mantenía a flote. Porque esta vez, si quería sobrevivir, si quería proteger a Emilia, necesitaba encontrar la fuente de la maldición antes de que lo matara de nuevo. Y con la reticente orientación de Beatrice, finalmente tuvo un punto de partida. Después de lo que pareció una eternidad, Beatrice hizo un gesto de desdén con la mano. Supongo que eso es todo lo que Betty te dirá. Ahora, vete. Subaru parpadeó. ¿Eh? ¿Tan pronto? ¿Me vas a echar así como así? Beatrice, ¿qué más quieres, supongo? Betty ya te dio un conocimiento valioso, de hecho. Deberías estar agradecida, supongo. Estoy agradecido. Subaru sonrió y se levantó, estirándose. Por eso, de repente, hizo una reverencia exagerada. Le ofrezco mi más sincero agradecimiento, oh, gran bibliotecario Sama. Gracias por su infinita sabiduría y paciencia al lidiar con mis estupideces. Supongo que ya me voy. Beatrice agitó una mano y la puerta de la biblioteca prohibida se abrió sola, empujando a Subaru hacia el pasillo. ¿Qué? Oye. Beako, estoy intentando ponerme sentimental. Gritó Subaru mientras la puerta se cerraba de golpe tras él, pero solo el silencio respondió a su súplica. Entonces, desde el interior de la biblioteca, se escuchó un pequeño y apagado resoplido. HMPH, de hecho. Obviamente, a Beatrice no le hacía mucha gracia que él buscara su ayuda en lugar de la de esos niños de espíritu inferior. Obviamente. Subaru rió entre dientes. Por primera vez desde que despertó, sintió que podía respirar de nuevo. Entonces se dio cuenta de que no estaba solo en el pasillo. En el momento en que Emilia lo vio, allí de pie, sano y salvo, algo dentro de ella se rompió. Subaru. Apenas escuchó los jadeos de sorpresa que la rodeaban mientras corría hacia adelante, envolviéndolo firmemente con sus brazos. Su calor, la solidez de su cuerpo, él estaba allí. Ella lo apretó, hundiendo el rostro en su hombro, con el escozor de las lágrimas en los ojos. Subaru se puso rígido al instante. Emilia-tan. Su rostro ardía, no solo de vergüenza, sino de pura incredulidad. Sus brazos flotaban torpemente en el aire, sin saber si debía devolver el abrazo o no. Las criadas, Rem y Ram, observaban en silencio. La expresión de Rem se oscureció hasta volverse algo ilegible. En el momento en que Emilia se estrelló contra los brazos de Subaru, Puck murmuró para sí mismo. Esta vez realmente no se está conteniendo, ¿eh? Su segundo pensamiento. Bueno. Han sido 2 vueltas, eso podría explicarlo, soltó un suspiro imperceptible. Le había preguntado a Emilia antes, y ella había respondido sin dudarlo. 2 vueltas. Lo que significaba que ya estaba un paso atrás en todo este lío. No era lo ideal. Subaru, susurró Emilia, con la voz temblorosa por la emoción. ¿Estás bien? Me alegro muchísimo, gracias por haber venido. Gracias. Subaru tragó saliva con dificultad. Mierda. Esto es demasiado. Está demasiado cerca. Es peligroso. Forzó una risa, colocando suavemente las manos sobre sus hombros para empujarla hacia atrás lo justo para que pudiera verla a la cara. Vamos, Emilia, no te preocupes. Estoy perfectamente. Ni un rasguño. Sonrió, mostrando su habitual sonrisa de confianza. ¿Ves?
Emilia dudó, sus ojos color amatista escrutando su rostro en busca de algo, cualquier cosa, que le indicara que no estaba diciendo solo eso. Frunció el ceño ligeramente, como si intentara descifrar la verdad tras su alegría forzada. Pasaron unos instantes tensos. Entonces, se volvió hacia las criadas. Lo siento, Ram, dijo con voz suave pero firme. Necesito que me prestes a Subaru un rato. Ram levantó una ceja pero simplemente asintió, mientras Ren, todavía observando, hizo una reverencia lenta y mecánica. Emilia tomó la mano de Subaru antes de que pudiera protestar, tirándolo hacia el otro extremo del pasillo, lejos de las miradas persistentes de los demás. En cuanto estuvieron solos, Emilia suspiró y se giró para mirarlo. Subaru, quiero hablar de la maldición. Subaru se rascó la mejilla. Ah, sí, esa cosa. Sí, es un verdadero fastidio. Cuando encontremos al responsable, interrumpió Emilia, con una expresión de acero. Los detendremos. Pase lo que pase. Su agarre en su manga se afianzó, y Subaru parpadeó ante la intensidad que había en sus ojos violetas. El aire despreocupado que había intentado cultivar se evaporó al instante. Ella hablaba en serio. Totalmente en serio. Sí, dijo rápidamente, intentando sonar tranquilizador. Por supuesto. Nos ocuparemos de ello, no hay problema. Un breve silencio se extendió entre ellos, cargado de palabras no dichas y de ansiedades. Entonces, Emilia dudó. Sus labios se separaron y luego se cerraron, como si estuviera debatiendo algo. Lo vio venir. La vulnerabilidad en su vacilación, la dificultad para expresar lo que realmente sentía. Antes de que pudiera continuar, Subaru la interrumpió, con un tono abruptamente desenfadado. Y no tienes que preocuparte por Puck y Ren, ¿de acuerdo? Simplemente hicieron lo que creyeron correcto. Sin resentimientos, ¿verdad? El cuerpo de Emilia se puso rígido. Los ojos de Puck se abrieron de par en par, sorprendido. ¿Qué quiere decir con eso? Emilia lo miró fijamente. Por un momento, pareció querer discutir, como si quisiera decir algo más. Pero su mirada se desvió hacia su espíritu felino y se tragó las palabras. Bien, susurró. Pero se le encogió el corazón. La cola de Puck se movió nerviosamente. Lia, ¿qué pasa? Preguntó, pero solo hubo silencio. Sus sentimientos no eran de odio puro, no, pero él podía percibirlo. Una punzada de resentimiento persistente. Una frustración que aún no había expresado del todo. Era débil, sutil, quizá incluso involuntaria, pero estaba ahí. Eso duele, admitió Puck, pero lo dejó pasar. Por ahora. Emilia-tan, comenzó Subaru, en tono comprensivo, sabes que no puedo decírselo yo mismo. Recuerda lo que pasó en la capital. Como Emilia no añadió nada más, Subaru centró su atención en el espíritu felino flotante. En fin, tú y Rem actuaron con sensatez, pero contradijeron los deseos de Emilia-tan, añadió juguetonamente, con una alegría forzada en el tono. No te enfades, Emilia-tan. Sabes que no se equivocaron, ¿verdad? Emilia suspiró, encogiendo ligeramente los hombros. Lo entiendo. Pero fue demasiado injusto, a partir de los escasos datos que logró reunir escuchándolos y monitoreando su estado mental, Puck pudo deducir 3 hechos clave. Primero, una maldición casi mató a Subaru. En segundo lugar, él mismo, y probablemente Rem, habían atacado a Subaru en el último bucle, y Lia definitivamente lo presenció. Por último, Subaru no parecía resentirlo por ello, porque el propio Subaru creía que era necesario. Eso estuvo bien. Puck pudo trabajar con eso. Ahora, Emilia y Subaru cazarían activamente a un usuario de maldiciones. Lo que significaba que tenía que decidir. ¿Debería cooperar plenamente? ¿O debería usar esto como distracción? Un plan elaborado comenzó a tomar forma mientras sus pensamientos se dirigían a Rem. Ya estaba sumida en su propia paranoia sobre Subaru. ¿Por qué no llevarla un poco más allá? Si pudiera guiarla en la dirección correcta, lo justo, podría redirigir su agresividad hacia algo útil. Un pequeño empujón, y Rem se concentraría por completo en Subaru, dándole a Puck el espacio para mantener a Emilia alejada de cualquier peligro real. Sí. Eso serviría. Por ahora, simplemente permaneció en silencio, observando.
Pero, entonces, lo que sea que les haya hecho en la última vuelta, realmente no guarda rencor, pensó. No podía detectar el más mínimo rastro de resentimiento en él, a diferencia de Emilia. La naturaleza indulgente de Subaru despertaba algo en él. Una mezcla de curiosidad inquietante, miedo y un toque de admiración. Emilia exhaló, intentando calmar la tormenta que se avecinaba en su interior. Pero la sensación que resonaba en sus entrañas no desaparecía. Algo pasó. Algo peor de lo que dice Subaru. Ella lo sabía. Lo sentía. Pero no podía hacer la verdadera pregunta. Ella no pudo atreverse a decir, ¿moriste? En cambio, suavizó la voz, con la esperanza de sonsacarle la verdad. Subaru, al final, ¿qué pasó? Subaru se quedó paralizado. Por un instante, un destello de pánico cruzó su rostro. Demasiado rápido para que la mayoría lo notara. Pero el gran espíritu del fuego y su contratista no lo pasaron por alto. Entonces, tan rápido como apareció, la máscara volvió a su lugar. Ah, eso. Sí, la cosa se puso fea, pero logré escabullirme justo a tiempo. En serio, estuvo a punto de morir. No te lo creerías. Su risa era ligera, juguetona. Pero sonaba hueca. Era la misma risa que emitía cuando ocultaba algo. A Emilia se le revolvió el estómago de inquietud. Algo en su mente cambió, y casi inconscientemente, sin querer, dejó escapar las palabras. Noté un pico de maná en ese momento. Subaru parpadeó, momentáneamente desconcertado. ¿Eh? ¿Fuiste tú? Continuó, con voz tranquila, pero el corazón le latía con fuerza en el pecho. ¿Para cuándo usaste tu poder para escapar? Puck, observando desde el lado de Emilia, ladeó la cabeza. Detectaba fácilmente las mentiras, sobre todo las de su hija. Sus raras decepciones siempre resultaban intrigantes. ¿Qué pasa, Lia? Casi nunca mientes, reflexionó. Y desde mi punto de vista, nunca le has mentido a Subaru desde que se conocieron. Subaru la miró fijamente, su expresión cambió por una fracción de segundo. La confusión cruzó su rostro, un destello veloz como un rayo, antes de ser reemplazada por el alivio. Oh. Sí, probablemente eso fue lo que pasó, soltó, con una voz fingida de indiferencia. Ni siquiera me di cuenta, jaja. Supongo que estoy lleno de sorpresas, ¿no? Puck suspiró para sus adentros. Qué lástima. Subaru había mordido el anzuelo con demasiada facilidad. Emilia sintió que se le cortaba la respiración. Él mordió el anzuelo. Le mintió. Y ella lo dejó. Ella le dijo esa mentira. Se obligó a sonreír, un fino velo ocultaba su agitación interior. Sí, supongo que sí. Impresionante, Subaru. Ahora, Puck tenía otro problema. Fue, como mínimo, inesperado. Subaru había mentido sobre su habilidad. Emilia parecía haber notado algo y lo engañó para que revelara la verdad, pero se contuvo y decidió no presionarlo. Los pensamientos de Puck se aceleraban. Si Emilia tuviera la más mínima idea del verdadero poder de Subaru, podría estar ocultando información, igual que Subaru. ¿Cuánto sabe? Esa era una pregunta que Puck tendría que responder con cuidado. Si presionaba demasiado, ella lo notaría. Si era demasiado sutil, podría escabullirse. Un equilibrio delicado. Aún así, eso no cambiaba el hecho de que Emilia acababa de engañar a Subaru y llevarlo a un callejón sin salida. Una leve sonrisa se dibujó en los labios de Puck. Estaba aprendiendo. Y un día, él sabía, la verdad saldría a la luz. ¡Qué asco! ¡Qué vergüenza! ¿Cuánta bruja soy en realidad? Mi mente era una tormenta de acusaciones, cada una dirigida a mí. Soy una bruja. Debería afrontar mis pecados. Debería permitir que me castiguen por ellos para siempre. Entonces, ¿por qué huyó? Las excusas de Subaru me parecieron endebles incluso a mí. Le había dado un callejón sin salida, como a veces hacía Puck cuando intuía que ocultaba algo. Y aún así, Subaru eligió la salida más fácil. No tengo remedio. Le hice daño. Solo por estar cerca de él, igual que antes. Como Madre Fortuna, como Geuse, como Archie, como la gente congelada, si quisiera la verdad, podría presionarlo. Podría obligarlo a contarme todo. ¿Pero qué verdad? Espera. ¿En qué verdad estoy pensando?
Subaru está bien, ¿no? Está aquí de pie, sonriendo, respirando, riendo. No hay nada más que añadir. Nada más que cuestionar. No le hice daño. 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 No fui yo. Era Elsa. Eran Rem y Puck. No, no. Fue la maldición. Sí. Eso es. Era la maldición. La respuesta obvia cayó como una revelación. Puck y Rem no se equivocaban. Intentaban protegerme. Rem fue amable conmigo hoy. Me miró con cariño. Me abrazó con ternura. Me cuidó. Si no fuera por esa estúpida maldición, todo estaría bien. Puck es mi familia. No haría nada malo. Así que creeré en ellos. Y si encuentro a quien maldijo a Subaru, todo volverá a la normalidad. Todo volverá a estar bien. Tiene que ser así. Solo tengo que hacer, es encontrar al usuario de la maldición. El aroma a pan recién horneado y caldo caliente impregnaba el aire, un reconfortante contraste con la tensión que latía bajo la superficie. La luz del sol se filtraba por los altos ventanales, bañando la larga mesa del comedor con una suave luz. Platos repletos de comida humeante se alineaban a lo largo de su superficie, pero Subaru apenas tocó su desayuno. Su mente estaba acelerada. Los bucles, la maldición, la aldea. Necesitaban moverse, elaborar estrategias, encontrar respuestas. Entonces, como si sintiera el momento perfecto para dejarle caer algo encima. Hoy voy al pueblo de Arlam, dijo Emilia de repente, dejando cuidadosamente su tenedor. Subaru, a medio bocado, casi se atraganta con la tostada. ¿Eh? La conversación en la mesa se quedó en silencio. Emilia se aclaró la garganta. He decidido, anunció con una firmeza inusual en la voz, estaré patrullando la aldea de Arlam unas horas cada día esta semana. Roswaal arqueó una ceja, con un destello de diversión en sus ojos desiguales. Vaya, vaya, vaya. Una decisión bastante repentina, Emilia-sama. ¿Y qué, si se me permite preguntar, motivó esta resolución? Dudó un instante antes de continuar. Podría haber un problema en la aldea. Algo relacionado con maldiciones o chamanes. Juntó las manos sobre la mesa, intentando aparentar la mayor serenidad posible. No puedo asegurarlo, pero... Roswaal terminó con suavidad, con un tono ligeramente burlón. Pero no tienes pruebas. Los dedos de Emilia se curvaron ligeramente. No, no lo sé, admitió, pero aún así creo que deberíamos comprobarlo, por si acaso. Puck, sentado en el hombro de Emilia, se estiró lánguidamente. Solo estamos siendo extremadamente cuidadosos. Un instante de silencio se apoderó del ambiente antes de que Roswaal soltara una risita. Bueno, admiro su diligencia, Emilia-sama. Sin embargo, sin pruebas concluyentes, no puedo justificar una investigación oficial. Entonces iré yo misma, replicó Emilia rápidamente. Solo patrullaré unas horas al día. Solo esta semana. Ese es mi compromiso. Roswaal. Oh, vaya, qué diligencia, Emilia-sama. Ram. Qué inusualmente proactivo de su parte, Emilia-sama. Roswaal se golpeó la mejilla con los dedos, y su sonrisa, siempre presente, se ensanchó. Qué interesante. Tienes algo de terquedad. Dejó que el silencio se prolongara, como si disfrutara de la tensión, antes de encogerse de hombros. Muy bien, si insistes. Subaru, que había estado tratando de procesar la conversación, finalmente se puso firme. Está bien entonces, supongo que iré también, dijo, empujando casualmente su plato a un lado. Pero Emilia negó con la cabeza. No, Subaru. Su expresión vaciló, la confusión nubló sus rasgos. ¿Qué? ¿Por qué no? Emilia, aún tranquila, tomó un pequeño sorbo de té antes de responder. Quiero que te quedes aquí en la mansión. Los ojos de Subaru se crisparon. Espera, ¿qué? No, espera, ¿por qué? Tienes que quedarte en la mansión, dijo con firmeza. Iré sola. Subaru frunció el ceño. Emilia-tan, no sé qué te preocupa tanto, pero no es más peligroso que vayas sola. O sea, y sí. Estaré bien, lo interrumpió a media frase, con una voz inusualmente cortante.
Y no estaré sola. Tengo a Puck. Puck, cómodamente acurrucado en su hombro, dejó escapar un bostezo perezoso. Ah, sí, claro, Lia. Puedo detectar a cualquier mago desagradable mucho antes de que se acerque. Ninguno de los dos podía decirlo abiertamente, no delante de Roswaal, Ram y Rem, pero los bucles les habían enseñado a Emilia y Subaru algo crucial. En cada ocasión, Subaru había sido la única víctima de la maldición. Si había un chamán en el pueblo, lo buscaban a él, no a víctimas al azar. Lo que significaba que, si ella no tomaba las medidas adecuadas para protegerlo, entonces, sin importar cuántas veces lo intentaran, él podría resultar herido de nuevo. No. Ella no permitiría que eso sucediera. Emilia suavizó un poco su expresión, ocultando el miedo que la atormentaba. Creo que es más seguro si te quedas aquí. Subaru se burló. Sí, y creo que es más seguro si vamos juntos. Se inclinó hacia adelante, con un tono más urgente. Emilia Tan, sabes que algo pasa. Y ya estoy involucrado. Debería estar ahí fuera ayudando, no sentado esperando a que tú, Subaru, interrumpió Emilia con suavidad, extendiendo la mano para tocarle el brazo, con una súplica de comprensión en la mirada. Por favor, confía en mí. Eso tocó la fibra sensible. Subaru abrió la boca y la volvió a cerrar con un gesto de frustración. Odiaba esa sensación, esa impotencia persistente cada vez que Emilia tomaba el control así, dejándolo atrás. Como en el almacén. Como en ese carruaje aquel día. Roswaal se recostó en su silla, observándola con una diversión indescifrable. Muy bien, Emilia-sama. Si ya se decidió, apoyaré su decisión. Emilia se volvió hacia Ram y Rem. Por favor, asegúrense de que Subaru se quede en la mansión. Pase lo que pase. ¿Entendido? Ordenó, con una autoridad inesperada que incluso Ram consideró notable. Ram sonrió con suficiencia. Ahora, eso significa que puedo disciplinar a Barusu si intenta escabullirse. Preferiblemente sin lastimarlo, suspiró Emilia. Subaru se levantó de golpe del asiento, boquiabierto. ¡Guau! ¿En serio? Me los estás echando encima. No me arriesgaré, dijo Emilia, ofreciéndole una pequeña sonrisa, casi de disculpa. Así que, por favor, quédate aquí. Pero, comenzó Subaru, solo para ser interrumpido por la mirada acerada de Emilia. No está en debate. Su voz era firme ahora, carente de la calidez y la dulzura a las que estaba acostumbrado. Ya no era una sugerencia. Fue una orden. Roswaal, sin dejar de mover la cuchara, rió entre dientes. Oh, qué raro, Emilia, Samara. Subaru, aún intentando procesar este descarado ataque, se giró hacia Roswaal. ¿De verdad te parece bien? Roswaal sonrió perezosamente. Bueno, si Emilia-sama insiste, no veo ninguna razón para oponerme, ¿verdad? Subaru apretó los dientes. Se giró hacia los gemelos, cuyas expresiones eran máscaras impasibles tras las cuales se escondían intenciones desconocidas. ¿Y ustedes? ¿De verdad van a dejar que me encierren aquí? Ram, siempre sereno, respondió. Roswaal-sama ha hablado. No veo problema. Rem dudó por una fracción de segundo. Aún desconfiaba de Subaru. Aunque su expresión era tranquila, aún no estaba del todo de su lado. Sería mejor si Subaru-kun se quedara aquí, dijo finalmente, haciendo una ligera reverencia. Subaru sintió una oleada de ira creciendo en su interior, apretando los puños bajo la mesa. Esto no está pasando, pensó con amargura. Esto es una completa tontería. Emilia asintió con satisfacción. Bueno, me iré después del desayuno. Bueno, reflexionó Roswaal para sus adentros, con un brillo depredador en la mirada. Veamos cómo solucionas este pequeño problema, Subaru-kun. En cuanto terminó el desayuno, Emilia no perdió tiempo. Se puso una capa de viaje, con Puck flotando a su lado como un compañero diminuto y etéreo. No era la nueva capa oculta que Roswaal había estado elaborando diligentemente, no estaría lista hasta dentro de unos días, pero esta no la obstaculizaría en lo más mínimo. Eso fue duro, Lia, murmuró Puck, estirándose. Emilia exhaló lentamente, ajustándose el broche de la capa. Lo sé. Pero tuve que obligarlo a quedarse. Puck la miró con los ojos entrecerrados.
Crees que hay un maldito tras él, ¿verdad? Los dedos de Emilia se apretaron alrededor de la tela de su capa. Creo que hay un patrón, admitió. La cola de Puck se movió pensativa. ¿Así que planeas usarme como radar? Ella asintió. Si concentro tu mana en detectar algo inusual, rastros de magia, tal vez restos de maldición, podríamos conseguir una pista. Puck bostezó dramáticamente. Ja ja ja, suena a trabajo. Entonces no ayudes, dijo Emilia con ligereza, ofreciéndole una pequeña sonrisa. Puck sonrió. Ay, no, definitivamente te estoy ayudando. Solo digo que me debes un cepillado de pelo después. Emilia negó con la cabeza, pero la comisura de sus labios se curvó hacia arriba en una sonrisa cariñosa. Luego, se giró hacia la puerta, saliendo al brillante aire del mediodía. El viento era fresco cuando Emilia pisó el camino de tierra que conducía a la aldea de Arlam, con su capa ajustada sobre sus hombros. No era la capa de ocultación especial de Roswaal. Esa aún estaba siendo reforzada. En cambio, llevaba una sencilla, discreta, que la camuflaba entre la multitud matutina. Pero era mejor que nada, una frágil barrera contra las miradas indiscretas. La voz de Puck resonó desde el cristal esmeralda. Muy bien, Lia, empecemos a buscar. Emilia asintió, observando las calles. Si de verdad hay un maldito aquí, debe haber dejado algún rastro. Puck extendió su maná por el aire como una red etérea. El espacio a su alrededor brilló tenuemente, como si una niebla lo hubiera atravesado. Una pausa. Luego, no pasa nada, Lia, declaró Puck a través del enlace compartido. Los dedos de Emilia se apretaron ligeramente. ¿Estás segura? Puck, me habría dado cuenta si algo estuviera mal. Pero los dedos de Emilia tocaron suavemente el cristal verde. Algo en esto no encajaba. Si el maldito se escondía en la aldea, Puck debería haber sentido algo, aunque fuera levemente. Pero no había nada. Quizás el chamán aún no está aquí. Quizás sí está, pero aún no ha usado sus técnicas malditas. Emilia exhaló bruscamente. No lo creía. No del todo. ¿De verdad no sientes nada? ¿O simplemente me lo ocultas? Se preguntó. Muy lejos, detrás de ella, más allá de las casas, los mercados y los niños corriendo por las calles, un par de ojos pequeños y cautelosos observaban atentamente a Emilia. Meili. Ella se había fijado en Emilia inmediatamente. Una figura encapuchada moviéndose por el mercado. Demasiado cuidadosa, demasiado silenciosa. Ella observaba, sus dedos jugueteando distraídamente con el dobladillo de su vestido. Quienquiera que fuese, se había tomado la molestia de llevar una capa sencilla para no llamar la atención. Pero eso no bastó para engañar a Meili. Entrecerró los ojos, siguiendo cada movimiento de la figura. La reconoció. Ni de la capa. Ni de la ropa. De todo lo demás. Su manera de caminar. Elegante, pausada, un poco demasiado tranquila para una aldeana común. La forma en que se movía entre la multitud, no estaba acostumbrada a deslizarse entre la gente en espacios reducidos, incluso cuando lo intentaba. La forma de su silueta debajo de la tela. Alta, delgada, de pies ligeros. Los mechones grisáceos que a veces se deslizaban fuera de la capucha, era ella. La Semielfane-chan. ¿Qué hace aquí sola? Meili frunció ligeramente los labios. Si hubiera sido cualquier otra persona, quizá ya habría llamado a su cachorro. Habría sido fácil. Pero esto era diferente. ¿Me estará buscando a mí? Ese pensamiento hizo que Meili apretara ligeramente su vestido. Su instinto le gritaba que se agachara, que guardara silencio. Dejó pasar a Emilia, apenas respirando hasta que los pasos de la semielfa se desvanecieron en la calle. Hoy no hay cachorros. Nada de movimientos precipitados. Por ahora, solo observaría. Y si Emilia seguía husmeando donde no debía, bueno, Meili tendría que asegurarse de no encontrar nada. La brisa nocturna acarició la piel de Emilia mientras se dirigía al senador, cuya delicada estructura se iluminaba con la suave luz de la luna. Los jardines de la mansión estaban en silencio a esa hora, salvo por el leve susurro de las hojas y el lejano ulular de un búho. Subaru ya estaba allí, despatarrado en el suelo de hierba con los brazos extendidos. Se giró hacia ella con una sonrisa teatral.
Ah, mi hermoso ángel guardián regresa. Y aquí estaba yo, esperando solo, un príncipe abandonado en la noche. Emilia parpadeó y luego hizo un puchero. Subaru suspiró. Solo estuve fuera unas horas. Eres tan dramático. Dices eso, pero el tiempo pasa más lento cuando estamos separados, Emilia, respondió Subaru con exagerada tristeza, negando con la cabeza. He envejecido prácticamente 10 años esperándote. Pero no pareces mayor, dijo ella, inclinando la cabeza. Subaru hizo una pausa, y luego una amplia sonrisa se dibujó en su rostro. ¡Guau! Me encanta que lo hayas comprobado de verdad. Emilia se cruzó de brazos. Bueno, siempre dices cosas raras. Subaru se llevó una mano al corazón, fingiendo estar herido. ¡Qué raro! Me lastimaste, Emilia. Emilia puso los ojos en blanco. Bueno, ya volví y estoy bien. ¿Qué hiciste hoy? Preguntó. Subaru estiró las piernas. Ah, ya sabes, lo de siempre. Barrer, pulir, dejarse intimidar por Ram, aprender valiosas lecciones de vida de Ram, corrigió con suavidad, sonriendo con Sona. Emilia, ¿lecciones de vida? Bueno, hoy me hizo leer unos cuentos infantiles en voz alta. Por lo visto, tengo la capacidad de lectura de un niño de 6 años particularmente lento. Una sonrisa tiró de los labios de Emilia mientras reprimió una risa. Oye, no te rías. Protestó Subaru, señalándola con el dedo. No te creerías lo profundas que son algunas de estas historias. Por ejemplo, una trataba sobre un héroe que fue olvidado y al que todo el reino le dio la espalda. Bastante oscuro para un libro infantil, ¿verdad? Emilia hizo una pausa, con los dedos ligeramente curvados a los costados. Eso, suena triste. Subaru asintió. Sí. Pero siempre hay una lección, ¿sabes? Dijo con una sonrisa tranquilizadora. Emilia tarareó suavemente. ¿Y cuál fue la lección? Que incluso si la gente te abandona, siempre hay alguien ahí fuera dispuesto a ayudarte, respondió Subaru, con los ojos brillando de calidez. Por un instante, Emilia sintió algo extraño. Como un calor en el pecho, pero también un peso. Me pregunto, ella apartó ese pensamiento de su mente. Esa es una buena lección. Subaru estiró los brazos tras la cabeza. ¿Verdad? Así que sí, tuve un día ajetreado. Mientras tanto, tú estabas haciendo de detective secreto. Emilia suspiró. No andaba a escondidas, Subaru. Pero estabas investigando, señaló. Lo cual, sinceramente, es genial. Ni siquiera puedo enojarme por eso. Una pequeña sonrisa se dibujó en los labios de Emilia. Gracias. Subaru se movió ligeramente, con expresión pensativa. ¿Estás seguro de que no te maldijeron? Estoy segura, respondió Emilia con paciencia. No parecía convencido. ¿Lo has comprobado? Insistió con un deje de preocupación en la voz. ¿Lo has comprobado 2 veces? Sí, Subaru. Una larga pausa se quedó en el aire. Finalmente, Subaru dejó escapar un pequeño suspiro de derrota, alborotándose el pelo. Sí, vale. Ya me lo imaginaba. Se recostó contra el poste del senador, contemplando el cielo estrellado con los ojos entornados. Aunque sigue sin gustarme, murmuró. La sonrisa de Emilia se desvaneció. Pero, continuó Subaru, con voz más suave, lo entiendo. Estás haciendo esto por mí, ¿verdad? Emilia sintió que algo se apretaba en su pecho. Él no estaba luchando con ella. No estaba discutiendo. Él estaba aceptándolo. Y, sin embargo, por alguna razón, aquello se sintió peor que cualquier protesta posible. Solo ten cuidado, ¿de acuerdo? Murmuró. Ella asintió. Lo haré. Otro silencio se extendió entre ellos, roto solo por el susurro de las hojas y el lejano canto de los grillos. Entonces, Subaru forzó una sonrisa, como si intentara disipar la oscuridad que los rodeaba. De acuerdo. Hagamos como si no hubiera arruinado el ambiente, dijo, recuperando su habitual alegría. Sabes, Emilia, si de verdad te dedicas a esto de protegerme, quizás deberías hacerlo oficial. Como un juramento de devoción eterna, Subaru, gimió Emilia, poniendo los ojos en blanco juguetonamente.
No pudo evitar encontrarle encantadores sus intentos de frivolidad, incluso en ese momento tan serio. Solo digo, sonrió, inclinándose ligeramente, si estás tan decidido a tenerme solo para ti, podríamos hacerlo romántico. Emilia hinchó las mejillas. Eso no es. Empezó a protestar, pero Subaru la interrumpió con un gesto teatral. Subaru. No es un no, anotado. Emilia rió entre dientes. Subaru. ¿Puedes hablar en serio por una vez? Ella suspiró, negando con la cabeza. Pero, a pesar suyo, sonrió. Incluso cuando lo frustraba, incluso cuando odiaba la situación, aún quería hacerla reír. Y por un momento, todo se sintió normal. La calidez de las palabras de Subaru aún persistía cuando ella se deslizó en la cama esa noche. Ella permaneció allí, mirando al techo, escuchando el suave zumbido del viento exterior. Pero el sueño no llegaba. Su mente era un torbellino, dando vueltas a un pensamiento inquietante. «Subaru está resentido conmigo», dijo que lo entendía. Incluso bromeó al respecto, intentando distender el ambiente. Pero, hubo momentos fugaces en los que su sonrisa no llegó a sus ojos, una ligera frustración en su voz cuando ella insistió en ser cautelosa. La forma en que la miraba a veces, una mezcla de gratitud y algo más, algo que le producía escalofríos en la columna. ¿Y si solo está fingiendo? El pensamiento la carcomía y crecía con cada momento que pasaba. Aunque lo entienda, aunque lo haga por su bien, ¿y si sigue odiándolo? Susurró en la oscuridad. ¿Y si me odia por ello? Emilia exhaló silenciosamente, apretándose aún más las mantas a su alrededor. ¿Lo estoy controlando?, se preguntó, con la palabra con sabor a ceniza en la lengua. Cerró los ojos, intentando ahuyentar los pensamientos intrusivos. No le gustaba esa sensación, esa incertidumbre que envenenaba hasta las mejores intenciones. No, estoy haciendo lo correcto. Aunque le moleste, aunque le haga sentir atrapado, es mejor que, no puedo dejar que él, salga lastimado, otra vez. Ella cerró los ojos con fuerza, intentando enterrar el miedo que amenazaba con engullirla. No importa si me tiene resentimiento. Es mejor que la alternativa. El segundo día de patrulla de Emilia comenzó igual que el primero, con esperanza, determinación y la cuidadosa observación de Puck. Y terminó igual que el primero, sin nada. No hay señales de maldición. No hay rastros inusuales de maná. Ni siquiera un leve indicio de peligro. La frustración hervía bajo su piel, silenciosa pero creciente. Había pasado horas caminando por el pueblo, con movimientos casuales, deteniéndose ocasionalmente para observar el mercado, el pozo, los niños jugando en las calles. Y aún así, nada. Puck había ampliado su rango, estirando sus sentidos lo más que pudo, pero solo se encontró con la mirada ansiosa de Emilia y negó con la cabeza. Ella estaba empezando a sentirse como una tonta. Para cuando regresó a la mansión, estaba cansada, tenía frío e inquieta. Pero lo único que la animó, aunque fuera un poco, fue saber que, al menos, Subaru la estaría esperando. El aire era fresco cuando Emilia entró en el jardín, la fresca brisa nocturna le rozaba la piel. Una sola linterna proyectaba un cálido resplandor alrededor del conocido mirador, donde Subaru ya esperaba, estirando los brazos perezosamente. Una sonrisa se dibujó en su rostro al verla. «Hola, bienvenida de nuevo, Emilia, Tan. ¿Sigues de una pieza, eh?» «Claro que sí». Emilia sonrió, sintiendo que el peso del día se le quitaba un poco de encima. Subaru apoyó la barbilla en la palma de la mano, observándola. No pareces estar maldita, pero quién sabe. Quizás te haya dado un ataque de efecto retardado». Emilia puso los ojos en blanco. «Te lo estás inventando». Subaru sonrió con suficiencia. «Oye, nunca se sabe. Quizás en unas horas te conviertas en un sapo o algo así». Soltó una risita cansada. «Entonces espero que aún me cuides». Se reclinó dramáticamente. «Claro. Sería el mejor cuidador de ranas del mundo. Te daría de comer solo los mejores bichos». Emilia rió entre dientes, tapándose la boca con una mano al imaginar su absurda dedicación a su transformación anfibia. La ridiculez de la imagen disipó parte de su tensión. Subaru, desplomado en el césped, estiró los brazos con dramatismo.
En fin, mientras tú estabas fuera, tan misterioso y genial, yo estuve aquí atrapado todo el día. Emilia sonrió suavemente. ¿Ah? Pareces aburrido. No, dijo Subaru con la mano. La verdad es que hoy ha sido bastante interesante. He pasado un rato con Rem. Eso llamó la atención de Emilia. Ladeó ligeramente la cabeza. ¿Con Rem? Sí, dijo Subaru, estirándose de nuevo, con una calidez genuina en la voz. Fue sorprendentemente amable conmigo hoy. Emilia parpadeó. ¿Ah? No sabía por qué eso la hacía sentir rara. Una extraña y desconocida opresión floreció en su pecho, como si algo se retorciera, pero no podía ponerle nombre. Emilia había notado cómo Rem había estado observando de cerca a Subaru desde el principio. Y aún desconfiaba de ella, aún recordando su comportamiento inquietante durante la última vuelta. Pero ahora... ¿Se llevan bien ustedes dos? Subaru asintió de nuevo, con la mirada perdida por un instante. Sí, supongo, creo que está empezando a tolerarme. Emilia ladeó la cabeza, forzando una sonrisa que no llegó a sus ojos. Qué bien, ¿verdad? Algo pequeño y afilado se retorció en el pecho de Emilia. No lo entendía, pero no le gustaba. Subaru, ¿qué? Suenas sorprendido. ¿Creías que no podría conquistarla? Emilia abrió la boca y luego la cerró. ¿Por qué me siento extraña con esto? Se preguntó. Emilia se echó hacia atrás. ¿Qué? No. ¿Qué? Subaru fingió estar herido dramáticamente. Fue una negación demasiado rápida. Exclamó, y luego añadió con suficiencia. Muy sospechoso. Es porque no es verdad. Balbuceó, cruzándose de brazos. ¿Porque iba a estar celosa? Eso no tiene sentido. Subaru se rió. No sé, dime tú. Estás completamente rígido ahora. Emilia hizo un puchero, con las mejillas ligeramente hinchadas. Solo porque me sorprendió. Ella no sabía por qué, pero por alguna razón, realmente no quería hablar más de Rem. Todo lo que sabía era que no le gustaba la idea de que Subaru se acercara a Rem. Pero qué tontería, no. No era como si ella negó con la cabeza con vehemencia, intentando descartar esa sensación desconocida como una tontería. Solo te lo estás imaginando, Subaru. Subaru se recostó, todavía sonriendo, pero no insistió. Claro, claro. Lo que tú digas, Hello Seatan. Emilia gimió. Eso ni siquiera es un nombre. Pero a pesar de sí misma, ella se rió después de la risa contagiosa de Subaru. Al apagarse la risa, se instaló un momento de silencio entre ellos. Subaru notó el cambio en su expresión. Su sonrisa se había atenuado y había una mirada pensativa en sus ojos. Hola, dijo, ladeando la cabeza. ¿Estás bien? Emilia suspiró, tirando distraídamente del dobladillo de su manga. Su mirada se desvió hacia la hierba bajo ellos, evitando la mirada preocupada de Subaru. No lo sé, admitió. Subaru parpadeó, sorprendido por su vacilación. Se inclinó ligeramente hacia adelante, instándola a continuar. Soltó un suspiro lento. Solo, estoy decepcionada. Subaru se enderezó un poco. ¿Sobre qué? Preguntó con suavidad. Emilia exhaló, con la mirada fija en el suelo. Me siento inútil. Los ojos de Subaru se abrieron de par en par. Un momento. ¿Qué? Negó con la cabeza, mirando fijamente su regazo. He estado buscando por todo el pueblo, pero no he encontrado nada, confesó. Ni pistas, ni señales de magia, nada. Pug lo intenta, pero ni siquiera él siente nada. Es como si estuviera dando vueltas sin hacer nada. Subaru la observó atentamente, con una mirada llena de comprensión. No se trataba solo de no encontrar al chamán. Se trataba de que ella sentía que no estaba haciendo lo suficiente para protegerlo. Emilia suspiró. Siento que debería ser más. Que tal vez debería cambiar mi enfoque, o... Negó con la cabeza con firmeza. No. Oye, dijo, mirándola a los ojos con firme convicción. No es un mal plan. Emilia levantó la mirada, sorprendida por la firmeza de su tono. Sí, dijo Subaru encogiéndose de hombros. Odio que estés ahí solo. Pero, ¿en serio? Si fuera yo, probablemente haría exactamente lo mismo. Emilia parpadeó. ¿En serio?
Subaru sonrió con suficiencia. Sí. O sea, escabullirse, recabar información. Es una jugada totalmente protagónica, ¿no? Emilia, ¿de verdad piensas así? Por supuesto. Le levantó el pulgar. Solo tienes que tener cuidado. No te maldiga. Su sonrisa se suavizó, genuina y sincera. Lo prometo, murmuró, mirándolo a los ojos con sincera gratitud. Gracias, Subaru. Hizo un gesto de desdén con la mano, aunque el ligero rubor en sus mejillas delataba su fingida indiferencia. Ni lo menciones. Emilia se sintió más ligera. Incluso sin comprender del todo ni estar de acuerdo con su plan, la fe de Subaru en ella le quitó un peso de encima. No eran solo sus palabras. Era la convicción en su mirada, la forma en que la hacía sentir vista y comprendida. Y eso significaba algo. Mucho. Emilia atravesó el pueblo a toda velocidad, presionando los caminos de tierra con más fuerza de la necesaria. Su capa ondeaba ligeramente con cada movimiento, un silencioso reflejo de la tormenta que se gestaba en su interior. 3 días. 3 días enteros de investigación resultaron inútiles. Y nada. No hay señales del chamán. No hay rastros de maldición. No hay malicia en el aire. Nada. Se burló de la razón. Estaba segura de que el chamán debía de estar allí, en algún lugar de la aldea. Siempre habían estado allí en los bucles anteriores. Entonces, ¿por qué no podían encontrarlos? Puck, resguardado en su protectora morada de cristal, permaneció inusualmente silencioso. Su habitual aire jovial desapareció, reemplazado por una quietud cautelosa que carcomía los nervios ya destrozados de Emilia. Ya ni siquiera lo intentas, declaró a través del enlace compartido, con la voz cargada de acusación. Un jadeo resonó en la mente de Puck. Tú. Continuó Emilia, con un tono cortante como el cristal roto. Te quedas tirado en el cristal, como si no hubiera nada que encontrar. Lia, eso no es, empezó Puck, pero ella lo interrumpió antes de que pudiera terminar. Entonces, ¿por qué no encuentras nada? Preguntó, expresando su frustración en voz alta e ignorando por una vez su conexión mental compartida. Sus palabras temblaban con una mezcla de ira, cansancio y algo más profundo que no quería nombrar. Puck, Lia, me dijiste que me ayudarías. Exclamó Emilia, apretando los puños. Pero no me estás ayudando. Vaciló, las palabras se le atascaron en la garganta. Casi lo dijo. Me mientes, pero la acusación murió antes de que pudiera salir de sus labios. Antes de que pudiera continuar, Puck salió abruptamente de su casa de cristal esmeralda, sin tener en cuenta el entorno. ¿Qué haces? Exclamó Emilia con voz alarmada. Entra en la piedra, rápido. Puck ignoró su súplica y dejó escapar un suspiro largo y exagerado que delataba su frustración. De acuerdo, Lia, dijo finalmente, con tono cansado pero decidido. Es hora de que hablemos de ello. Su expresión se suavizó y se agachó hasta que estuvieron cara a cara. Lia, no se trata del chamán, ¿verdad? Emilia se quedó congelada, con la mirada fija en un punto más allá del hombro de Puck. Hizo una pausa, observándola con atención. Estás enojada conmigo desde aquel día, continuó en voz baja. Desde que hablamos de Subaru después de que perdiste el control. Su garganta se oprimió y las palabras fueron un eco doloroso en su mente. Lo sé, continuó Puck, con tono suave pero firme. No es solo frustración por la búsqueda. Soy yo. Estás enojado conmigo. Las palabras le resultaron demasiado cercanas. Emilia apartó la mirada, sintiendo un nudo en el estómago. No quiero hablar de eso, murmuró, con la voz apenas un susurro. Pero Puck no se movió, su mirada firme la cautivó. Entonces, ¿por qué peleamos? A Emilia se le cortó la respiración. Por un instante, casi lo rozó, casi huyendo de la confrontación. Pero la ira, la culpa, la impotencia, todo era demasiado. Necesitaba decir algo, lo que fuera. Así que lo soltó, con palabras cargadas de dolor y resentimiento. Fuiste cruel con Subaru. Las orejas de Puck se crisparon, y un destello de sorpresa cruzó su rostro. Emilia levantó la mirada. Sus ojos ardían de lágrimas contenidas.
El dolor en su expresión reflejaba el dolor que había estado supurando dentro de ella durante días, esperando ser reconocido. «Tenías frío», susurró Emilia, con la voz temblorosa mientras intentaba calmarse. «Sé que intentabas protegerme. Lo sé. Pero, aunque la maldición ya se había activado. Aunque podría haber sido contagiosa. Aún podría saber», su voz se quebró, la presa de emoción amenazaba con estallar. «Aún podrías haber sido más amable». El gran espíritu se quedó quieto, con una mirada de profunda introspección. Emilia respiró hondo, obligándose a seguir. Estaba asustado. Estaba herido. Y a ti no te importó. Apartó la mirada, con el estómago revuelto. Subaru estaba asustado. Puck suspiró, frotándose la frente. No lo recuerdo, Lia. KGH. Los ojos de Emilia se fijaron en él. Pero, continuó con firmeza, mirándola seriamente, no voy a fingir que no habría hecho lo mismo. Las palabras golpearon a Emilia como un golpe físico. Puck se acercó, su presencia reconfortante e inquietante a la vez. ¿Sabes por qué?, preguntó, con una voz apenas susurrante. Emilia negó con la cabeza con vehemencia, con lágrimas en los ojos. «Ese no es el punto», exclamó, desbordándose por la frustración. «Lo es», dijo Puck, con la voz más suave, con un dejo de tristeza. «¿Por qué Subaru habría estado de acuerdo conmigo?». Emilia se estremeció ante esas palabras y su corazón se encogió de agonía. No le habría importado su propio miedo, continuó Puck. No le habría importado la injusticia. Solo habría querido que estuvieras a salvo. Emilia tenía las manos apretadas en puños. Su pecho se oprimía con una presión sofocante. Cada palabra era un nuevo golpe a sus emociones, ya de por sí sensibles. No quería enojarse con Puck, ni siquiera con Rem. No entendía por qué Subaru no se enojaba con ellos. Luchó contra el impulso de arremeter, de gritar de frustración e incredulidad. No quería enojarse con Puck, ni siquiera con Rem. Pero ¿cómo no hacerlo? No entendía por qué Subaru no se enojaba con ellos. Esa noche había cambiado algo. Hizo que todo pareciera estar mal. El recuerdo de esa noche, las súplicas desesperadas de Subaru, sus gemidos de dolor resonando en sus pesadillas, la atormentaba. Sentía como si le hubieran arrancado un pedazo del alma, dejando tras sí una herida abierta que se negaba a sanar. No importaba cuánto intentara racionalizar sus acciones, la verdad permanecía. Subaru había sufrido y ellos habían elegido una seguridad fría y cruel en lugar de la compasión. La fatídica noche se acercaba, un crudo recordatorio de la oscuridad que amenazaba con engullirlos a todos. Aún así, no podía encontrar ni castigar al verdadero responsable de todo este desastre, el misterioso portador de la maldición. Y con ello llegó una rabia latente que ella intentó desesperadamente reprimir, pero que burbujeaba bajo la superficie como vapor atrapado en una tetera. «Eso no significa que tenga que gustarme», susurró finalmente, con la voz cargada de amargura. La mirada de Puck se suavizó un poco. «Lo sé». Emilia apartó la mirada, incapaz de sostener su mirada. Se sentía a la deriva en un mar de emociones contradictorias. Ira, dolor, culpa y una sensación de impotencia asfixiante. «Lo siento, Lia», dijo Puck con la voz teñida de remordimiento. Se tragó el nudo que se le había formado en la garganta. «No quiero que pidas disculpas. Sé útil». Puck parpadeó, claramente sorprendido por su repentino cambio. «¿Eh? Si vas a justificar todo con mi seguridad», dijo, reprimiendo una respuesta cortante, «entonces empieza a buscar algo». Puck soltó una risita derrotada. «Lia, de verdad que lo estoy intentando, esfuérzate más, Puck». Emilia se mordió el labio. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, cargadas de acusaciones tácitas y resentimiento latente. Puck no discutió mientras se disolvía nuevamente en su piedra esmeralda. Regresaron a su búsqueda infructuosa. El silencio entre ellos era un claro testimonio del abismo que se había abierto entre ellos. Y luego, una vez más, no encontraron nada. La pequeña luz nocturna mágica parpadeaba, proyectando largas sombras en las paredes del dormitorio de Emilia. El aire estaba en silencio, demasiado silencioso, de esos que hacen que cualquier pequeño sonido parezca amplificado. Había llegado la noche. Y nada había pasado.
Todavía no. Emilia estaba sentada en el borde de la cama, con las manos entrelazadas sobre el regazo. El corazón le latía con demasiada fuerza en los oídos, ahogando el ritmo constante de su respiración. Frente a ella, Subaru intentaba mantener una fachada de indiferencia, recostado en el pequeño sofá cerca de la mesa. Tenía los brazos cruzados y las piernas estiradas, pero su postura tensa delataba su intento de desenfado. «Bueno, ¿te importaría mirar eso?», bromeó Subaru, forzando una sonrisa. «Sigue vivo. Creo que eso es un progreso, ¿no?». Emilia permaneció en silencio, con el rostro impasible. Subaru parpadeó y luego la miró de nuevo. «Esa fue la parte en la que dices: sí, Subaru, eres tan inteligente y guapo, ahora estamos a salvo», dijo con una imitación cómicamente extraña. Aún así, Emilia no ofreció ninguna respuesta. Ella simplemente permaneció sentada allí, inmóvil, con la mirada fija en sus manos, como si no pudiera soportar mirar nada más. La sonrisa de Subaru se desvaneció levemente. «Emilia-tan», se enderezó un poco, ladeando la cabeza. «Oye, ¿qué cara tienes? Estamos a salvo, ¿verdad? Sin maldición, sin problema. Le ganamos al sistema». Los dedos de Emilia se curvaron contra su camisón. Ella no respondió porque no podía. Porque no estaba segura de si él tenía razón. Porque algo dentro de ella gritaba que aún no había terminado. Porque lo único que sabía con certeza era que había fracasado. Subaru observó a Emilia por un momento, su comportamiento burlón se desvaneció en algo más suave, más preocupado. «Oye», murmuró, inclinándose hacia adelante. «Mira, lo entiendo. Estás preocupado porque no encontramos al chamán. Pero eso no es un fracaso total, ¿verdad?». Emilia se tensó y encorvó los hombros. «Piénsalo», continuó, con voz más suave y sincera. «Como estuve en la mansión todo el tiempo, ni siquiera fui a la aldea. Eso significa que nunca sufrí la maldición. Y Puck me revisó, ¿verdad? Me examinó a fondo». «No estás maldita», susurró Emilia. «Exactamente». Subaru le dedicó una sonrisa tranquilizadora, aunque vaciló un poco al cruzar la mirada con ella. «Así que, esta vez, no va a pasar nada malo. Lo logramos. ¿Lo hicimos?». La pregunta resonó en la mente de Emilia. Quería creerle, dar un suspiro de alivio y finalmente sucumbir a la sensación de seguridad que ansiaba. Pero no podía quitarse de encima la sensación que sentía en lo profundo del pecho. La que le decía que esto no había terminado. Entonces, se movió. Subaru se levantó del sofá, con movimientos fluidos pero vacilantes, y se arrodilló frente a ella, colocando una mano suavemente sobre su hombro. El contacto la hizo estremecerse levemente, conteniendo la respiración. Subaru lo notó, pero no se apartó. En cambio, su pulgar rozó suavemente la piel de su hombro descubierto. «Oye», dijo en voz baja, con un deje de preocupación en la voz. «Estás muy asustada, ¿eh? No tienes por qué. Todo saldrá bien». Emilia tragó saliva, obligándose a sostener su mirada. Y entonces, lo sintió. Un temblor recorrió los dedos de Subaru, una sutil vibración que lo decía todo. Su fachada de calma era frágil, apenas se mantenía firme. Subaru también estaba temblando. Aunque él sonreía, aunque intentaba evitar que ella sintiera miedo, aunque todo parecía estar bien por fuera. Él estaba tan asustado como ella. Y lo ocultaba. Igual que antes. Igual que aquella noche. Igual que cuando se derrumbó frente a ella y le pidió que se quedara con él, porque le aterraba morir solo. Una ola de vergüenza invadió a Emilia al darse cuenta de lo consumida que estaba por sus propios miedos, de lo ajena que había sido a la lucha silenciosa de Subaru. Subaru había sido el objetivo desde el principio. El que corría peligro, el que soportaba el peso del terror. Si ella tenía miedo, él se había estado ahogando en él. Y, sin embargo, nunca lo había demostrado, siempre anteponiendo sus necesidades a las suyas. Ella levantó una mano, dudó por un instante y luego, lentamente, lo envolvió con sus brazos. «Emilia-tan». Subaru se puso rígido de la sorpresa, con todo el cuerpo tenso como si no hubiera esperado el gesto. Pero Emilia no habló. No le dijo que estaba bien. No le dijo que fuera fuerte. Ni palabras de consuelo ni palabras de consuelo.
Solo el peso silencioso de su abrazo. Por un instante, se quedó rígido e inmóvil. Luego, con una exhalación temblorosa, se relajó en sus brazos. Sus brazos subieron con vacilación al principio, luego la rodearon, apoyando la frente ligeramente en su hombro. Respiró con dificultad, un suspiro entrecortado y desigual escapó de sus labios mientras la tensión parecía disiparse. Se quedaron así por lo que pareció una eternidad, el silencio roto solo por sus respiraciones compartidas. Los minutos se convirtieron en decenas, cada tic del tiempo marcado por el ritmo cada vez más lento de la respiración de Subaru y la relajación gradual de sus músculos tensos. Y entonces, un milagro. Dejó de temblar. Los temblores que lo habían atormentado, la constante punzada de ansiedad bajo la superficie, finalmente se calmaron. Un pequeño jadeo escapó de sus labios cuando sintió su peso apoyándose contra ella. Ella se apartó un poco, lo suficiente para ver su expresión pacífica y dormida. Sus rasgos, tan a menudo marcados por una energía desmedida, sonrisas forzadas y comentarios burlones, ahora estaban completamente relajados. La tensión se había desvanecido, reemplazada por una calma serena que la conmovió profundamente. Había confiado lo suficiente en ella como para soltarse, para entregarse al sueño en sus brazos. Para soltar la carga que soportaba con tanta fuerza, permitiéndose ser vulnerable, abierto y sin reservas. Y mientras lo miraba, el corazón de Emilia se apretó y una extraña calidez llenó su pecho. Lentamente, recostó a Subaru en su cama, ajustando cuidadosamente las mantas sobre él como si fuera un tesoro preciado. Debería haberse sentido aliviada. Pero entonces, sus dedos rozaron su propio brazo y se dio cuenta, sobresaltada. Estaba temblando. De la misma manera que Subaru había estado hacía unos momentos. ¿Por qué? Se le quedó la respiración atrapada en la garganta. El miedo todavía estaba dentro de ella. Había estado tan absorta en consolarlo, en protegerlo del terror que amenazaba con consumirlos a ambos, que había olvidado por un momento el gélido miedo que se cernía sobre su propio corazón. Se le cortó la respiración. Su cuerpo no dejaba de temblar. Quería negarlo, reprimir el pánico que la atenazaba, pero allí estaba. Una marea implacable que amenazaba con arrastrarla. Pero al contemplarlo, con su rostro sereno y apacible en el sueño, una extraña sensación de calma la invadió. Su calor, incluso en el sueño, irradiaba hacia afuera, un faro reconfortante contra la oscuridad que se cernía sobre él. Tal vez, solo tal vez, podría tomar prestada una pizca de esa paz, solo por un ratito. Vacilante, antes de poder convencerse de lo contrario, se subió a la cama junto a él, con un movimiento lento y deliberado, como si estuviera tanteando el terreno antes de sumergirse en su vulnerabilidad compartida. Poco a poco, ella se deslizó nuevamente hacia su calidez. Y mientras ella se acurrucaba ligeramente contra él, sintiendo el lento y constante subir y bajar de su respiración, el temblor cesó. Su calor ahuyentó el frío de su pecho. Su respiración lenta y rítmica se acompañó a la de ella. Un frágil santuario en un mundo enloquecido. Por primera vez esa noche, Emilia se sintió segura. El miedo no desapareció por completo, pero se retiró a las sombras, eclipsado por el calor que irradiaba Subaru y el ritmo tranquilo de su sueño. Sus párpados se cerraron y finalmente se rindieron al agotamiento. Y por primera vez desde que comenzó este ciclo, Emilia se permitió descansar verdaderamente. El aire en la aldea de Arlam era fresco y puro, y el aroma a pan recién hecho se extendía desde los puestos del mercado mientras los primeros compradores llenaban las calles. Arriba, el cielo se extendía infinito y azul, un lienzo sin una sola nube. Por primera vez en días, Emilia se sintió ligera. No sentía una tensión opresiva en el pecho. No sentía una sensación de desastre inminente. Ella sonrió levemente mientras observaba cómo los niños pasaban corriendo y sus risas resonaban entre las casas. Lo hicimos. Ella y Subaru habían resistido la tormenta. Sobrevivieron la noche, rompiendo el círculo. Sin maldición. Sin muerte. Y aún así, nunca encontré al chamán. Esa pequeña duda la mantuvo en movimiento. No estaba preocupada, la verdad. El pueblo estaba tranquilo. Subaru estaba a salvo en la mansión. Pero, para su tranquilidad, haría una última patrulla.
Por si acaso. TSK, dijo, y un pequeño sonido de disgusto salió del cristal verde que reposaba sobre su pecho. Desde el interior de la piedra, Emilia percibió la irritación del gato. Parpadeó, divertida. ¿Qué te pasa, Puck? Preguntó telepáticamente. Puck resopló. Solo estaba pensando, ¿quién fue el genio que dejó que Subaru durmiera en tus brazos anoche? Emilia se tambaleó ligeramente a medio paso. ¿Qué? Ay, no me digas que... Jovencita. La voz de Puck resonó en su cabeza. Te lo tomas demasiado a la ligera. Emilia se sonrojó. No fue así. Él estaba asustado, y luego volviste a la cama y te acurrucaste con él, finalizó Puck rotundamente. La cara de Emilia se puso roja. No fue. Gruñó a través del enlace, cubriéndose la cara. Puck, para. Puck dejó escapar un suspiro exagerado. Mira, Lia, lo entiendo. Eres dulce, y Subaru tiene unos ojos de cachorrito que harían llorar a un dragón. Pero te juro que si no te doy esa charla de padre sobreprotector, ¿qué clase de espíritu guardián soy? Emilia soltó una risa exasperada. Eres increíble. Solo dijo Puck, todavía enfurruñado. Más vale que ese chico esté agradecido. Muy agradecido. Emilia negó con la cabeza, recomponiéndose. En fin, no es de eso de lo que quería hablar. Puck. Ah, ¿sí? Subaru se molestó cuando me fui hoy, admitió. La esmeralda brilló discretamente. En efecto. Ha estado dando vueltas toda la mañana como un cachorro de lobo inquieto. Emilia frunció el ceño levemente. Pero, ya superamos la noche peligrosa. Sí, eso crees, murmuró Puck. Está claro que no. Se hizo el silencio entre ellos mientras Emilia reflexionaba sobre las palabras de Puck. El familiar nudo de preocupación se le apretó en el pecho. Quería venir conmigo, dijo, rozando el borde de su capa con los dedos. Pero, yo quería que se quedara en casa. Puck, ¿por qué todavía estás preocupado por él? Emilia asintió lentamente. Sí. Puck guardó silencio un momento antes de soltar un lento suspiro. Bueno, no te culpo. Al menos de esta manera, continuó Emilia, mirando al cielo azul, sé con seguridad que está a salvo de la amenaza de la maldición. Puck todavía no parecía convencido, pero no discutió. ¿De verdad no te rindes en tu empeño por encontrar al chamán, preguntó Puck en voz baja, con un dejo de resignación en su voz. Emilia, no hasta que esté segura. El sol subió más alto en el cielo. Emilia recorrió todos los caminos que conocía. Se detuvo junto al pozo del pueblo, se detuvo cerca de los mercados e incluso observó a los niños jugar. Fácilmente podría decirse que conocía este pueblo mejor que la gran mansión donde había residido durante meses. De vez en cuando, sentía un leve cosquilleo en la nuca. Como si alguien la estuviera observando. Pero cuando ella se giró, nada. Era igual que antes. Sin maná sospechoso. Sin objetivos claros. Sin chamán. Y finalmente, tras horas de búsqueda, Emilia dejó escapar un largo suspiro. Quizás sí se fueron. Puck confirmó. Te lo dije, Lia. Si no los hemos encontrado ya, probablemente se hayan ido. Emilia cerró los ojos, obligándose a creer las palabras de Puck. Quería creerlo con todo su corazón. Ella lo creería. Esta vez habían ganado. Se acabó. Emilia inhaló profundamente y luego exhaló, sintiéndose en paz. Una suave sonrisa se dibujó en sus labios mientras el alivio la invadía. Vámonos a casa, susurró, girándose hacia el camino familiar que conducía de regreso a la mansión. ¿Estás tranquila?, observó Puck, flotando junto a Emilia mientras caminaban, y moviendo su cola perezosamente contra su costado. Emilia parpadeó, y una suave sonrisa curvó sus labios. Solo pensaba. ¿Cuánto dudaste de mí, supongo? Bromeó Puck, frunciendo el ceño exageradamente. Emilia soltó una risita de alivio. Quizás un poco. Puck hizo un puchero dramático. Me has herido, Lia. Además, te dije que ninguna de las dos estaba maldita. Lo sé, dijo ella en voz baja, mirándolo a los ojos. Y me alegro muchísimo de que tuvieras razón. Un silencio reconfortante se instaló entre ellos mientras continuaban su caminata.
El sol proyectaba largas sombras, tiñendo el camino de tonos dorados y ámbar. Puck se estiró y se posó sobre su hombro con un suspiro de satisfacción. «Entonces, ¿definitivamente vas a dejar de patrullar ahora?», preguntó, con un dejo de diversión en la voz. Emilia dudó y miró hacia el pueblo que estaba detrás de ella. «Quizás un día más», admitió. Puck suspiró dramáticamente. «Lia. Es solo para asegurarme», razonó, ajustándose la capa. «Sigo sin encontrar al que usó la maldición, así que, Lia». Ella se giró hacia él, parpadeando ante el cambio en su tono. Puck la observó con atención, estudiándola. Luego suspiró de nuevo, esta vez más suavemente. «No importa. De todas formas, harás lo que quieras». Ella sonrió. «Jeje, como siempre, cuento contigo, Puck». «Puck. Claro, Lia. Siempre aquí para ti». Estaban casi en casa. Entonces, ella parpadeó. Algo andaba mal. Su cuerpo se sentía más ligero, como si la hubieran levantado de algún lugar. El aroma del rocío matutino le llenó la nariz. Una calidez la envolvió. Antes incluso de abrir los ojos, ella lo sabía. Su corazón se detuvo. «No». La palabra escapó de sus labios como un susurro estrangulado. «No, no, no», sus ojos se abrieron de golpe. Una pared, no, el techo de su habitación la saludó. El sol de la mañana se filtraba por las cortinas. Estaba envuelta en las mantas. Sus manos se aferraron a las sábanas. Su respiración se detuvo. Esta no era la mansión que acababa de dejar. Esta no era la tarde por la que paseaba hacía apenas unos momentos. Esto era el pasado. Ella lo sintió. La cruel y sofocante sensación de reversión. Ella lo oyó. El innegable colapso del tiempo, con su sonido de carillón. Habían regresado. Notas. Son tan lindos, RBD se intensifica, tienen sus momentos buenos, pero Emilia comienza a volverse sobreprotectora. Cuidado Lia, ese es un camino peligroso, la ruta Yandere, la llaman. De tal palo, tal astilla, dicen. Voy a parar. Curiosa idea. El RBDSFX de Subaru es esa voz espeluznante ahora. ¿Verdad? Bueno, digamos que el efecto de sonido de inmunidad de Emilia es una campana plateada, o quizás un despertador de doble campana, que suena durante microsegundos. Bebiéndome. Ja ja ja. Un detalle innecesario entregado con éxito. De todos modos, encontré este capítulo bastante divertido de escribir, a pesar de que no estaban sufriendo físicamente, esa es la prueba de que no tengo tendencias sádicas. Siguiente. Painkiller parte 3, quiero decir que es bastante obvio jajaja. No necesito dormir, necesito terminar esa racha de Painkiller descargo de